Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática Mitos y Realidades del COVID-19, una oportunidad para aclarar tus dudas con la doctora Jessica Nanús. Aunque la ciencia ha aprendido mucho desde el brote inicial del virus, lo que vemos en los medios tienden a ser, en ocasiones, información contradictoria. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, México, donde pueden hacer preguntas y comentarios, al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube M Sinai MX. Le paso la palabra a la doctora Jessica Nanús, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por conectarse. Espero que esta plática pues les resuelva muchas dudas. Creo que a pesar, como platicábamos, a pesar de que ya llevamos mucho tiempo en la pandemia, creo que hay muchas dudas y cada vez, en vez de aclarar dudas, como que nos generan nuevas, ¿no? Como que hay nuevas dudas en vez de resolver las que ya teníamos. Yo soy médico y soy médico internista. Y bueno, vamos a empezar platicando un poquito en general de qué es el COVID y me gustaría que participaran y pusieran sus dudas para que se vuelva un poco como más interactivo. Las preguntas me las van a ir pasando, entonces pues vamos a darle. Entonces, lo primero que les quería como platicar o que me gusta como mucho enfatizar cuando doy este tipo de pláticas es que habitualmente nosotros nos referimos al COVID como si fuera el virus y en realidad el COVID no es el virus como tal, el virus se llama SARS-CoV-2. Es por eso que también mucha gente cuando le hacen los estudios y salen los análisis, dicen, es que dice SARS-CoV-2 positivo, pues eso quiere decir, ¿no? Y entonces como que a veces generalizamos mucho, pero COVID es la enfermedad, o sea, COVID disease es la enfermedad como tal que causa el virus. Y el virus se llama SARS-CoV-2. El coronavirus, como nosotros ya lo conocemos, ya existía desde antes porque hay una familia muy grande de virus que se denominan coronavirus. Y durante la vida de la humana ha habido 3 hasta hoy en día coronavirus que han causado realmente problemas en el ser humano. Los otros coronavirus nos daban gripas y pasaban desapercibidos, ¿no? Pero los 3 virus que han causado problemas de los coronavirus son el SARS-CoV-1, es por eso que este es el CoV-2, y el MERS, que el MERS es muy interesante porque fue un brote que se desarrolló en Arabia Saudita y que ahorita ya se considera algo endémico. Eso quiere decir que en Arabia Saudita ya existe este tipo de coronavirus y si tú vas allá te puedes exponer a él y en realidad se vio que el MERS, este tipo de virus, estaba relacionado a los camellos, así como ahorita creemos que el SARS-CoV-2 está relacionado al murciélago. El origen realmente no lo vamos a saber como tal, creo que va a haber muchas especulaciones. Se cree que viene del murciélago porque cuando secuenciaron el gen completo del coronavirus, o sea, del SARS-CoV-2, se dieron cuenta que era muy parecido al gen que daba al murciélago una infección como gripal. Y es por esto que se cree que de ahí mutó el virus y se pasó y se transmitió a un humano, ¿ok? Me gustaría platicar de algo que es un poquito como técnico, pero que va a darles muchas respuestas conforme vayamos platicando y vayamos viendo ciertos temas. Y esto es de una proteína que se llama proteína Spike, que tiene el SARS-CoV-2. No sé si han visto, me supongo que sí, fotos de cómo es el coronavirus y ven como una bolita, una pelotita como con puntitos, ¿no? Con palitos. Esos palitos son una proteína que lo que permite es que cuando el virus entra al cuerpo humano, se ancle a la célula, o sea, se amarre o se agarra a la célula humana y logre meterse el virus a la célula. Es ahí habitualmente donde entonces nosotros ya tenemos problemas y tenemos el virus, ¿ok? Y esa proteína va a ser crucial para las vacunas y es por eso que es importante que entendamos para qué sirve esta proteína, aunque es un poco, pues, técnico y es algo que la mayoría de la gente no tiene que saber, ¿no? Eh, Otra cosa que se ha debatido mucho durante la pandemia y que hemos estado como teniendo problemas también es el uso de cubrebocas. Al principio hubo mucho tema en cuanto a sirve el cubrebocas, no sirve el cubrebocas. Al principio no se recomendaba más que para el personal de salud
Y conforme hemos tenido información, ahora el cubrebocas se usa o se recomienda para toda la población en general. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el mejor cubrebocas? Y yo siempre les contesto que el mejor cubrebocas es el que sepamos usar mejor. Y eso es porque mucha gente comete errores al usar el cubrebocas que hacen que, aunque tengas el mejor cubrebocas del mundo, no sea efectivo o no sea útil. Como que yo he visto mucha gente en la calle, que me supongo que ustedes también, que traen como una máscara como de Darth Vader, que es una máscara especial y que tienen como unos filtros rosas, ¿no? Y entonces ve a la gente en el súper, traen su careta, su cubrebocas, sus guantes y llegan a la fila, pues como que están aburridos, abren sus chetos y se bajan el cubrebocas y empiezan a comer chetos con todo el guante a través de la careta, mm, quitándose el cubrebocas y entonces pierden toda la protección que ellos creían tener. Para la población en general se recomienda el uso de cubrebocas tricapa de tela. Estos los pueden hacer en casa y la única indicación es que tenga 3 capas y que la tela sea gruesa y no sea porosa. También he visto mucha gente que ahora usa, o sea, como cubrebocas que hicieron en casa, pero son de telas muy porosas o de tejido, incluso he llegado a ver, y realmente estos no nos van a proteger contra el coronavirus. Hay que recordar que el coronavirus se transmite a través de gotitas que se llaman flush, que nosotros expulsamos cuando hablamos o expulsamos al toser, al estornudar, y esta es la manera del contagio, ¿no? Entonces, el traer el cubrebocas tiene que ser de los dos lados, tanto la persona que está tosiendo para que el virus no salga y no contagie a alguien más, y la otra persona lo debe de tener por si las gotas atraviesan el cubrebocas del que tosió, lo puedan proteger, ¿ok? Realmente se ha visto que el buen uso del cubrebocas podría disminuir la transmisión realmente hasta el 95%, que es más o menos lo que estamos esperando de las vacunas, ¿ok? Ahora, el problema del cubrebocas es que es un poco incómodo, que muchas veces no lo sabemos usar, muchas veces tocamos la parte de enfrente del cubrebocas para bajárnoslos o para subírnoslos y entonces ya nos contaminamos las manos, que lo dejamos en el cuello y lo arrugamos aquí y eso tampoco se debe hacer, que nos los quitamos y al quitarlos no nos lavamos las manos. Entonces, a veces son cosas chiquitas, pero que pueden hacer que te contagies, ¿no? Entonces, si tú te vas a poner el cubrebocas, te tienes que lavar las manos primero, siempre agarrar el cubrebocas de las orillas, te pones el cubrebocas y te lo ajustas. Una vez que te ajustaste el cubrebocas, realmente ya no deberías de podértelo tocar, ¿ok? Y si te lo tocas, deberías de lavarte las manos en cuanto te lo tocaras. El siguiente cubrebocas es el cubrebocas tricapa, que es el quirúrgico. Estos son muy buenos, pero solo duran 4 horas. Entonces, realmente, para lo que lo necesitamos en la pandemia, no tiene tanta efectividad porque realmente no los puedes reusar y van a durar 4 horas nada más. Entonces, realmente es muy poco el tiempo de vida útil, ¿ok? Y la mayoría de la gente, o por lo menos lo que he visto yo, es que están usando mucho los KN95. Estos cubrebocas sí se pueden reutilizar y su vida media es un poco más larga. Y la manera de reutilizarlos es usarlos 24 horas y dejarlos descansar 72 horas. Esto quiere decir ponerlos en una zona donde le llegue el aire y donde le llegue el sol 72 horas. Y una vez concluidas estas 72 horas, pueden volver a usar ese cubrebocas 3 o 4 veces de esta manera, ¿ok? Mucha gente me decía, es que yo llego, me quito el KN95 y le echo Lysol, ¿no? Y realmente el mojar el cubrebocas o el humedecer el KN95 hace que pierda la efectividad. Entonces, todo lo que tú te estás poniendo cubrebocas, si ya lo mojaste y es un KN95, no está teniendo ninguna efectividad. Y pueden ser estos errores que estén haciendo que tengamos tantos problemas, ¿ok? Otra cosa que siempre me preguntan mucho, o que muchas veces veo en la calle, es gente con caretas sin cubrebocas. Realmente la careta sirve por si tú esperas que te vaya a caer alguna gota de algo o de alguien al ojo y entonces te proteges el ojo porque si tú introduces el virus al ojo, también te puedes contagiar. Entonces, sí pueden usar la careta como una protección extra, pero siempre tiene que ser con cubrebocas. La careta no suple al cubrebocas, es una protección extra, ¿ok?
Y eso también ha sido como pues una parte de error o de duda en estas partes y ha podido hacer que tengamos como este problema de que gente solo usa la careta y ya no usan el cubrebocas, ¿ok? Y otra cosa que también veo muy frecuente es gente que está usando guantes porque creen que si tienen el guante ya no tienen que lavar su mano, ¿ok? Entonces es muy importante que si vamos a usar guantes, realmente sepamos que no nos están protegiendo contra el virus, que los guantes también los tenemos que lavar en los mismos momentos que tendríamos que lavar nuestras manos y que para lo único que nos pueden proteger un poquito es para que no se nos irriten las manos. Preguntaban en el chat de aquí que si se pueden lavar los cubrebocas. Si son los de tela, se deben de lavar y se pueden lavar con agua y con jabón sin problema y los pueden meter incluso a la lavadora. Una buena opción es tener 3, 4 cubrebocas y meterlos a lavar, pues cuando metes tu ropa a lavar y pues como que ya no tienes tanto problema, ¿no? Y entonces estarlos reusando, ¿no? Pues ya lo lavaste y ya te lo puedes volver a poner. Sí está indicado y en realidad se deben de lavar. Los que no se pueden lavar son los KN95 y no se pueden lavar tampoco los quirúrgicos porque al mojarlos o al humedecerlos perdemos la efectividad, ¿ok? Otra manera de esterilizar el KN95 es en el horno. Realmente yo creo que es muy difícil. Tienen que quitarle el metal al cubrebocas, meterlo al horno a 57 grados por 10 minutos. Yo creo que es un poco más fácil tener 3 cubrebocas, saber más o menos como qué día le toca a cada quien. Yo los marcaba con diferentes colores y pues dejarlos descansar 72 horas que les tocan. ¿Ok? Otra cosa que a mí me ha de verdad dificultado mucho con la gente en la calle y que me duele todavía en el alma cuando me toman la temperatura en el brazo o en la mano o en el cuello. Realmente la temperatura se debe de tomar en la frente, ¿ok? Y esta razón, o sea, con los termómetros infrarrojos, es porque aquí en la frente tenemos una arteria que se llama arteria temporal y esa es la que nos va a dar la temperatura más confiable, por decirlo así. El termómetro infrarrojo no puede matar neuronas, no tiene la habilidad para dejarte ciego y realmente la gente ya como que yo ya me dejo de pelear, les digo ya, tómamela en la mano y de verdad no voy a pelear. Y por otra parte, yo siempre les digo que esta medida realmente tampoco es tan efectiva. ¿Qué están buscando con tomar la temperatura? Pacientes que tengan fiebre, ¿no? Y entonces pacientes que tengan fiebre probablemente estén infectados y entonces pues no pueden entrar porque van a contagiar a más gente. Sin embargo, hay que acordarnos que hay un grupo muy importante de pacientes que van a ser asintomáticos. Esto quiere decir que no van a tener ni un síntoma y eso incluye no tener fiebre, ¿ok? Entonces, realmente, ¿qué tan efectiva o qué ganancia nos va a dar tomarle la temperatura a alguien que no tiene ninguna molestia y que solo está realmente eh, paseando por ahí con el virus, porque sí va a tener el virus y sí lo puede transmitir, a pesar de que no tenga fiebre y a pesar de que no tenga síntomas, ¿no? Entonces, realmente es una medida que se ha adoptado, pero que no tiene, si la analizamos con calma, tanta efectividad. Yo les digo que yo no creería que alguien fuera tan inconsciente hoy en día para salir a la calle con fiebre, pero tuve una vez alguna paciente que me escribió que estaba aterrizando del avión que venía de Miami con fiebre y que ella sabía que tenía fiebre y a pesar de todo se vino a México, ¿no? Entonces realmente creo que todavía la gente es inconsciente y entonces podríamos, tomando la temperatura de manera adecuada, encontrar a una que otra persona que sí tenga fiebre y que entonces le restrinjan el acceso, ¿no? Pero tendría que ser en la frente porque en la mano la temperatura tiende a ser un poco más baja. Entonces, realmente no estamos ganando mucho con esta medida de tomar la temperatura, ¿ok? Los síntomas, creo que ya han oído bastante de los síntomas, pero es importante saber que quitando los síntomas comunes de gripa, el COVID puede dar muchísimas manifestaciones. Puede dar manifestaciones gastrointestinales, puede dar náusea, vómito, diarrea, puede ocasionar rash o algún prurito en el cuerpo, puede hacer que tengamos coágulos en ciertas partes del cuerpo. Entonces, realmente hoy en día es muy difícil distinguir del COVID de muchas otras enfermedades solo por el cuadro clínico y es por eso que también a veces nos auxiliamos un poquito más
de las pruebas diagnósticas que ahorita vamos a platicar. En general, el COVID lo podemos dividir como leve, moderado o severo, y esto va a importar porque esto cambia, aparte del manejo, que eso no les toca a ustedes, pero cambian los días de aislamiento y eso sí es importante saberlo. Sobre todo porque hoy en día los pacientes moderados, que son pacientes que requieren oxígeno, no están llegando al hospital y se están quedando en sus casas. Estos pacientes deben de tener un aislamiento un poco más prolongado que los pacientes que tienen síntomas leves, que síntomas leves quiere decir que no tienes neumonía, que no estás desaturando, o sea, que tu saturación está arriba de 90, que no te falta o no te cuesta trabajo respirar y no te duele el pecho. Entonces, si no tienes ninguno de estos síntomas, por más que tengas fiebre y que te sientas muy mal, tienes un cuadro leve. En los cuadros leves, el aislamiento habitualmente es de 10 días a partir del primer síntoma y, o sea, si, pueden ser 10 días si los últimos 3 días ya no has tenido fiebre. Y si persistes con fiebre, entonces tienes que esperar 3 días a que no tengas fiebre y entonces el cuarto día podrías salir. En cambio, en pacientes que necesitan oxígeno o que tienen alguno de estos datos de alarma, necesitamos darles un poco más de tiempo de aislamiento porque todavía podrían seguir contagiando. Y entonces, más o menos, estos pacientes necesitan de 18 a 21 días para dejar de contagiar. Aunque eso sí es importante que si ya necesitan oxígeno, tengan un médico que esté llevando el caso y les pueda ayudar como en este caso en particular a resolver esta pregunta. ¿Ok? Luego, otra pregunta que me hacen mucho es, ¿qué pasa con los niños y el COVID, no? O sea, los niños se pueden enfermar de COVID, no les puede dar COVID, ¿qué es lo que pasa, no? Y los niños se ha visto que sí se pueden contagiar de COVID y en realidad uno de los problemas más grandes es que la mayoría de los niños son asintomáticos y entonces no tienen ninguna molestia, tienen el virus, pero lo importante es que pueden contagiar. Y entonces, realmente los niños pueden contagiar a muchos adultos sin saber que tienen el virus o sin darse cuenta, ¿ok? Y la otra parte es que sí se ha visto en reportes de casos, pocos niños que lamentablemente sí han tenido cuadros muy graves y que han tenido algo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica y que han requerido hospitalización. Es un grupo más chiquito, mucho menor que en los adultos, pero sí existe, ¿no? Y otra cosa que yo siempre comento cuando doy pláticas de COVID es que todo puede cambiar muy rápido. La información está en constante movimiento y está en constante revisión y cada día salen nuevos artículos y entonces cada vez vamos conociendo más, ¿ok? Entonces realmente todo lo que platicamos aquí va a ir cambiando conforme el tiempo y por eso también es importante estarnos actualizando en este conocimiento, ¿no? O en estas partes. Otra pregunta que me llegan a hacer mucho es, ¿de qué manera podemos prevenir el COVID? Y realmente suena un poco tonto, son medidas que no son médicas o no son medicamentos, más bien dicho, pero la mejor manera de prevenir el COVID es con el uso del cubrebocas, con el aislamiento, con la sana distancia y con el lavado de manos. Es lo que más efectivo se ha visto hasta ahorita. Yo sé que no estamos en un punto donde parezca efectivo porque estamos en una pandemia y realmente pues los casos siguen aumentando y siguen aumentando o sea, la mortalidad, pero si hiciéramos bien estas medidas, podríamos estar hablando o planteando otro panorama, ¿no? Y mucha gente me dice que qué opino o qué podemos hacer en cuanto a la ivermectina, la hidroxicloroquina, qué evidencia hay de que estos medicamentos puedan evitar el contagio por COVID. Realmente se han hecho estudios, sobre todo al principio de la pandemia, se hicieron varios estudios con hidroxicloroquina, sobre todo porque la ivermectina y la hidroxicloroquina en las cajas de Petri en el laboratorio, si tú pones al COVID, pones una célula y le pones la ivermectina y después le pones la hidroxicloroquina o separados, se ha visto que en las cajitas de Petri evita el medicamento que el virus entra a la célula y entonces la infecte. Sin embargo, se han hecho estudios en personas y se ha tratado de evidenciar que sí tenga un efecto, que tenga realmente alguna utilidad en el cuadro clínico, en que prevenga la infección, en la severidad del COVID y realmente no se ha evidenciado en estudios científicos que realmente estos medicamentos puedan evitar el COVID ni que tampoco sean útiles. Yo sé que dentro de todo esto hay varios médicos o todavía es algo que se está usando
en general, la hidroxicloroquina y la ivermectina, pero en los grandes estudios no se ha visto que tenga efectividad. La ivermectina, justo ahorita están corriendo otro estudio, estamos esperando resultados y bueno, conforme vayamos teniendo nuevos resultados va a ir como cambiando el pensamiento, pero hasta ahorita no hay ninguna evidencia a favor y sí se ha visto que tienen efectos adversos importantes y es por eso que tampoco debemos automedicarnos o pues medicarnos con algo que nos dio nuestro amigo que no es médico y que no tiene como conocimiento de estas cosas, ¿no? Eh, otro, otra sustancia que habitualmente me preguntan mucho es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro tampoco se ha visto que sea efectivo, es una sustancia que se ha usado en varios países de Latinoamérica, sobre todo. El que creó el dióxido de cloro es un alemán que se llama Andreas Kalker, y lo que él dice es que el dióxido de cloro es la cura para todo, para el cáncer, para el VIH, para el coronavirus, realmente para todo, ¿no? Y yo siempre les digo que no se han hecho estudios como se deberían de haber hecho para poder decir que es un medicamento. No conocemos las dosis, no conocemos si sirve o no sirve, y lo que sí conocemos es que gente que la ha tomado ha tenido reacciones adversas a esto, incluyendo que les haya costado trabajo respirar, que hayan tenido insuficiencia respiratoria, que se hayan quemado el esófago, que chance no suena tan grave, pero sí lo es, que hayan tenido problemas como anemia, que se estén destruyendo sus células. Entonces, realmente, yo les digo que todavía no tenemos pues ninguna evidencia para usar el dióxido de cloro más que para limpiar las superficies. Sí es muy buen desinfectante, pero hay que recordar que nosotros, pues nuestro cuerpo humano no actúa como una superficie inherente, ¿no? O sea, hay interacciones y otra defensa habitualmente de los que apoyan el dióxido de cloro es que el virus no puede sobrevivir a estas condiciones porque es como inhabitable. Pero hay que recordar que nuestras células también están vivas y si es inhabitable para ellas, entonces estamos en un grave problema, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como estas ideas en la mente y siempre hay que estar como investigando estas partes, ¿no? Muy bien, otras preguntas que siempre me hacen y que son muy importantes es, ¿qué prueba me tengo que hacer, no? Me siento mal, ¿cuándo me tengo que hacer la prueba? ¿Qué prueba me hago, no? Existen hasta hoy en día 3 tipos de pruebas para el COVID. 2 pruebas sirven para el diagnóstico y una no sirve para el diagnóstico. Las que sirven para el diagnóstico son la prueba de antígenos y la PCR, ¿ok? A grandes rasgos, la PCR funciona de la siguiente manera. La PCR lo que hacen es te toman una muestra de la nariz y de la faringe, lo meten a una máquina y esa máquina reproduce de la muestra el gen y lo vuelve a reproducir y lo reproduce muchas veces. Y ya que está muchas veces reproducido, busca el material genético del virus. Y entonces dice, yo voy a buscar estas cadenas de genes, que acuérdense que el coronavirus es un RNA, voy a buscar esta cadena de genes del virus. Y entonces, si las encuentra, te va a salir como positivo. Habitualmente buscan 3 cadenas que generan ciertas proteínas del virus y es por eso que habitualmente el resultado viene como N, S y E, que son las proteínas o las cadenas de instrucciones para esas proteínas que busca la PCR, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es el mejor día para hacerte la PCR? El mejor día es a partir de el tercer día de síntomas y esto es porque los primeros 3 días puede haber falsos negativos. Esto quiere decir pacientes que sí tienen el virus, pero que la prueba no los logra reconocer o no los logra detectar, ¿ok? Más o menos, dependiendo de dónde tomemos la muestra, la PCR tiene un falso negativo, o sea, una probabilidad de que no te reconozca como positivo de entre 30 al 40 o 50%. Si se dan cuenta, es una porción muy, muy grande que podemos estar perdiendo, ¿no? Y la otra parte es que mucha gente cuando sale negativa se siente en la confianza de decir, soy negativo, pues ya puedo salir y no contagio. Y eso no es real, ¿no? Y entonces realmente tenemos que ser conscientes de qué prueba nos estamos haciendo, qué resultado estamos esperando y qué hacer en base de ese resultado, ¿no? Entonces, esta prueba es la mejor que tenemos hasta ahorita, a pesar de que tiene estos fallos,
pero hasta ahorita se considera como el estándar de oro para el diagnóstico, ¿ok? En caso de que hayas estado en contacto con alguien positivo y tú no tengas síntomas, la recomendación es que te aísles 10 días, de 10 a 14 días. Mucha gente me dice, ¿me puedo hacer la prueba y si salgo negativo, puedo quitar el aislamiento? Y la respuesta es no, porque si no tienes síntomas, tu probabilidad de que la prueba no reconozca que tienes el virus es muy alta. Y entonces realmente no deberías de cambiar tus días de aislamiento, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, quiero avisarle si estuve en contacto con alguien, si soy positiva yo para que ellos aíslen. La recomendación sería que si tuviste contacto con alguien positivo, te tomes la prueba 5 a 7 días después del contacto, ¿ok? Y la mejor prueba es la PCR. La siguiente prueba que salió después al mercado es la prueba de antígeno. La ventaja de la prueba de antígeno es que es mucho más barata y mucho más rápida. La PCR más o menos está tardando 24 a 72 horas, dependiendo del laboratorio, y hay algunas que están haciéndolo un poco más rápido, pero tarda. Y la prueba de antígenos, la ventaja es que en 15, 20 minutos tú tienes tu resultado. La prueba de antígenos, ¿cómo funciona? También es una muestra que se toma en la nariz o en la garganta, dependiendo cuál compren. Y viene como una cajita, como si fuera una prueba de embarazo, así me dijo el otro día una paciente. Y entonces ustedes le ponen 2 gotitas de la solución que viene ahí y les dice si tienen o no el antígeno del coronavirus. ¿Qué es el antígeno? Todos dicen, ay, quiero la prueba de antígeno. El antígeno es una proteína del virus que hace que generemos anticuerpos nosotros. Eso es un antígeno, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esta parte del virus, probablemente tengamos el virus, ¿ok? Problemas con la prueba de antígenos, que muchas veces tú te haces la prueba y entonces realmente meterte el cotonete hasta donde debe de ir es un poco difícil y bastante molesto en realidad. La otra es que tiene una probabilidad de salir falsamente negativo, también más o menos como del 30 al 60%, entonces realmente puede darte un negativo y que sí tengas el virus, y entonces volvemos a entrar a esta parte de, ¿qué hago? ¿Me tengo que ya quitar el aislamiento? ¿Ya puedo salir? ¿Cómo funciona eso, no? Por eso es que sigue siendo como el estándar de oro la PCR, ¿ok? Y la otra prueba es la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos lo que mide es tus células de defensa que hiciste específicamente contra el coronavirus, ¿ok? Ahora, esta prueba no sirve para el diagnóstico porque tus anticuerpos se empiezan a elevar más o menos de 7 a 10 días de que tú estuviste expuesto al virus. Eso quiere decir que si tú te expusiste hoy y te contagiaste hoy y te haces la prueba en 3 días, no va a servir de nada. Y si te haces la prueba en 10 días, pues puede ser que salga positivo, pero si en esos 10 días ya no tuviste síntomas, pues realmente ya acabaste tu aislamiento y ya no tienes como que hacer nada más, ¿no? Entonces, realmente la prueba de anticuerpos es una prueba que debería de reservarse habitualmente como para pruebas o para estadística, pero que se ha estado usando mucho y que la gente realmente no está sabiendo interpretar o explicar qué es lo que dice esta prueba, ¿no? O sea, ya la tomaste, ya tienes un resultado, ¿qué significa ese resultado? Entonces, habitualmente las pruebas lo que te dicen es, te miden 2 anticuerpos. El primer anticuerpo es el anticuerpo que más rápido se eleva y baja rápido, y el otro anticuerpo es uno que dura mucho, mucho tiempo y va bajando, ¿ok? El primer anticuerpo es el IgM, este sube y baja, y el IgG sube y se queda como estable un rato, ¿ok? Lo que te dice la prueba es, si tienes IgM, estás infectada ahorita, pero realmente ya platicamos que se tarda mucho tiempo en elevarse la IgM, de 7 a 10 días. Entonces ya llevas 7 a 10 días de la infección para que esto pueda ser positivo, ¿no? Y la otra parte que yo siempre les digo que es muy importante es que los anticuerpos, o por lo menos en esta prueba, no nos dice si nuestros anticuerpos realmente nos pueden defender contra el coronavirus o no. Solo te dice tienes anticuerpos, pero no te dice a veces el nivel, y aunque te diga el nivel, todavía no sabemos como médicos cuál es el nivel exacto donde ya realmente estás protegido. Y entonces mucha gente dice, tengo anticuerpos y puedo salir sin cubrebocas y voy a salir y voy a aprovechar mi inmunidad. Y realmente eso no es lo que deberíamos de hacer.
¿Por qué? Porque aunque ya hayas tenido COVID, puedes volverte a reinfectar, aunque los casos de reinfección son pocos. Y lo otro es que no sabes qué tipo de cepa tuviste y te puedes infectar de otra cepa, ¿no? Entonces, realmente no hay que contar con esta carta de inmunidad y decir, yo ya soy inmune porque ya tuve COVID, porque entonces estamos exponiéndonos de manera errónea a la situación, ¿no? O sea, debemos de seguir protegiéndonos como si nunca nos hubiera dado COVID, ¿ok? Y la otra parte es que habitualmente los pacientes que tienen síntomas leves, que es la mayor proporción, dura más o menos un mes estos anticuerpos. Realmente es muy poco tiempo el que dura. Y en casos severos que estuvieron en hospitales y que de verdad tuvieron muchos problemas, la inmunidad o los anticuerpos duran de 4 a 6 meses, que también es un tiempo muy corto y no debemos de confiarnos en esa parte, ¿no? Entonces, también siempre es importante saber qué es lo que buscamos para saber cómo interpretarlo, ¿ok? Entonces, no tenemos inmunidad, todavía no se ha visto que seamos inmunes o que haya alguna realmente inmunidad ya después de que te dio la infección, puedes volver a tenerla, entonces siempre, siempre hay que protegernos, ¿ok? Otra cosa que también es muy importante es que también se ha usado mucho los antibióticos y mucha gente también está recomendando sobre todo la citromicina como pues para tratamiento del COVID y hay que recordar que los antibióticos no sirven para los virus, sirven para las bacterias. Entonces, siempre es importante que guiemos nuestra terapia por un médico, pero saber un poco también para qué es lo que estamos usando, lo que estamos usando, ¿no? Y lo otro es que al principio la citromicina se creía que bajaba un poco la respuesta inmune del cuerpo y que eso iba a beneficiarnos, porque lo que más nos daña del COVID no es tanto que el virus entra a la célula, sino que nuestro cuerpo genera una respuesta tan acelerada. Yo les digo que en ejemplo muy fácil es, si tú tienes una mosca y la quieres matar, si la avientas una bomba, ¿la vas a matar a la mosca claramente, pero también vas a dañar mucho de lo que hay alrededor, ¿no? No necesitas una bomba para matar a una mosca. Si tienes un matamoscas, vas a matar a la mosca, también, ¿no? Probablemente si lo logres matar, chance te va a costar un poquito más de trabajo, pero lo vas a lograr y no vas a lastimar a todo lo de alrededor. Y es un poco lo que sucede en nuestro cuerpo con pacientes que tienen problemas o que empiezan con problemas para respirar con el COVID. La respuesta del cuerpo, de las células del cuerpo es tanta que se inflama de más el cuerpo, se inflama de más el pulmón y entonces la respuesta acelerada es lo que nos da realmente el problema en el COVID. El que tu cuerpo mande, por decirlo así, 10,000 soldados a una guerra donde debió de haber mandado a 1,000, ¿no? Esos 10,000 soldados también hacen destrozos en su camino, ¿ok? Otra cosa que es muy importante es saber que el coronavirus, por ser un estado de mucha inflamación por sí solo, genera muchos coágulos, que también es una pregunta que luego me hacen mucho, oye, ¿genera coágulos? ¿Me puedo tomar aspirina? Realmente la aspirina no está indicada en o sea, como tratamiento de COVID, porque la aspirina no es un anticoagulante como tal, y los únicos que se benefician de que les demos anticoagulante en los artículos y en los estudios que se han hecho son pacientes que tienen COVID moderado o severo, o sea, pacientes que necesitan oxígeno, ¿ok? Pero sí mucha gente me pregunta, oye, es que leí que hacen muchos coágulos y pues eso es un problema, ¿qué opinas tú? Y realmente sí, por tener COVID pueden formar coágulos en diferentes partes del cuerpo, pero es importante que siempre estemos acompañados en esta parte de un médico que nos vaya dando indicaciones de si requerimos o no anticoagulante o cuál sería como la manera de prevenir los coágulos en caso de que como que tengamos miedo, ¿ok? Otra pregunta que me hacen mucho es, oye, dime algo, ¿crees que valga la pena hacerme una prueba como para ya quitarme el aislamiento? O sea, ya tuve COVID, ya me dio, ya pasé mis 14 días de aislamiento, me siento bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Me hago una prueba como para quitar el aislamiento? ¿Qué opinas? Y realmente las pruebas, sobre todo la PCR y la de antígenos, pueden persistir positivas durante mucho tiempo. Y eso no quiere decir que sigas contagiando. Los estudios donde evidencian esto hacen como una curva y dicen, la carga viral, que es donde contagias, sube y baja. Y la PCR sube y se queda arriba mucho tiempo, ¿ok?
Entonces, realmente no necesitas una prueba para desaislarte, porque lo más probable es que esa prueba siga saliendo positiva y tú te quedes en aislamiento mucho más tiempo del que deberías de quedarte aislado, ¿no? Entonces, realmente tampoco es necesaria una prueba para quitar el aislamiento, ¿ok? Creo que eso era como más o menos lo que quería platicarles en general. Me supongo que hay muchas dudas, no sé si quieran pasármelas y para ir platicando un poquito también todas las dudas que tiene el público. Sí, claro, Jessica. Hay una persona que está en Facebook y que nos manda este mensaje. Hola, buenas noches, doctora. Su plática es muy interesante. Quiero preguntarle lo siguiente. Mi esposo tuvo COVID en julio del año pasado. Nosotros vivimos en Carolina del Sur, en Estados Unidos. En esa fecha no había disponibilidad de pruebas rápidas. Eh, Él estuvo internado 4 semanas y fue hasta el mes de octubre que fue dado de alta. A partir de entonces, él depende de insulina, cansancio crónico y alteraciones de sus niveles renales. Llegó a tener falla renal hospitalizado, entre paréntesis. Ya estamos en febrero y el cansancio crónico continúa. ¿Hay alguna evidencia del origen de este cansancio? Si hay una manera de mejorarlo, gracias, dice. Gracias por oírme hasta Carolina del Norte, oye, o del Sur, qué padre que me están oyendo por allá. Realmente hay algo que se llama síndrome post-COVID. La verdad es que el COVID, bueno, por lo menos desde mi experiencia que es corta, pero nunca había visto una enfermedad que hiciera lo que hace el COVID con el cuerpo humano. Realmente se ha visto que muchas pacientes o muchos pacientes después del COVID se quedan con algo que se llama síndrome post-COVID y es un síndrome donde tienen síntomas que persisten más de 3 semanas y lo más común es que tengan mucha fatiga, o sea, mucho cansancio, que tengan alteraciones mentales como pueden tener olvidos, pueden tener depresión, ansiedad, alteraciones en la memoria a corto plazo, pueden tener tos o falta de aire. Se ha visto que incluso pacientes que eran atletas de alto rendimiento han tenido dificultades cuando acaban el COVID para hacer rutinas muy sencillas. Y en este caso, por lo que me platican, creo que fue un paciente que estuvo hospitalizado y que tuvo requerimiento de muchas cosas y entonces eso va a cambiar como un poquito más el pronóstico porque cuando están hospitalizados también pierden mucha masa muscular, como que el cuerpo se agota demasiado y realmente para recuperarlo es un proceso muy largo. No hay como alguna, o sea, sí hay evidencia de que existe esto, lamentablemente no hay mucha evidencia de cómo se tiene que tratar. Lo que recomiendan es que tratemos cada síntoma, pero pues que realmente no existe un tratamiento para el cansancio o para la fatiga, ¿no? Entonces se vuelve como muy difícil esta parte. Creo que lo más importante sería valorar si tiene algún trastorno depresivo asociado y si sí tratarlo en esa parte y ir empezando con cosas muy sencillas, ¿no? O sea, hacer mucha rehabilitación física, mucha rehabilitación pulmonar y eso se ha visto que les ayuda bastante. Ah, gracias, Jessica. Hay otra pregunta que es de la noticia que salió la semana pasada sobre el antiviral que habían descubierto en Israel y cómo está ese proceso. Ok, hay por ahorita 2 medicamentos que están tratando de aprobar en Israel. Realmente lo primero que les quiero decir es que están en fases muy tempranas y que todavía no sabemos muchas cosas de estos medicamentos. Uno de los medicamentos lo probaron en Tel Aviv, se llama Exo CD24 y lo que es una nebulización que de manera muy fácil lo que hace es como darte anticuerpos, que son estos CD24, que cuando entran a tu cuerpo como que frenan a la respuesta inmune desacelerada. Lo que hacen es como decirles a los soldados, frénense, no es tanta la agresividad que necesitan, ¿no? Contrólense. Eh, este medicamento se probó en 30 personas, realmente es un grupo muy chiquito. Este es un estudio en fase 1. Habitualmente todos los medicamentos, incluso las vacunas, pasan por 3 fases de estudio. La primera fase es como para ver si realmente tiene probabilidad de servir el medicamento o no. La segunda fase es donde vemos si tiene efectos adversos y cuáles son como las dosis que necesitamos. Y la tercera fase es cuando ya como que se hace más expandido para mucha población
y vemos qué tanta es la efectividad de este medicamento. En este medicamento solo dijeron que eran 30 pacientes, que 27 se curaron, pero no dijeron mucho más, no dijeron si eran pacientes graves, si eran pacientes que tenían un cuadro leve. Entonces creo que falta mucha información en esa parte. El otro medicamento que se habló en Israel es uno que se llama Alocentra o Alocetra, que este medicamento lo que hace es como distraer al sistema inmune. Lo que te inyectan es como células que ya están como medio que se quieren morir, por decirlo así, y entonces al inyectarte eso, tu cuerpo se enfoca en atacar eso y como que deja de atacar el COVID, como que se distrae, lo distraemos en esa parte. Si recuerdan, dijimos que una de las partes más importantes es que el COVID por sí solo no es tan peligroso, pero que tu cuerpo crea una reacción inmune muy, muy acelerada. Entonces, como que ese medicamento lo que hace es distraer al cuerpo, que se entretenga en otras cosas. Y este estudio se hizo ya fase 2, aunque también llevan muy poquitos pacientes. Este se hizo en Hadassah, en Jerusalén. Y pues creo que nos tenemos que esperar a ver cuando salgan los siguientes estudios, las siguientes fases, realmente qué es lo que nos espera. Ojalá que tengamos pues un buen medicamento y que nos pueda ayudar en algo, pero hay que Claro, esperar todavía. eso sería un gran alivio Sí, tener el antiviral. claro. Pues, Jessica, y otra pregunta, ¿cómo ves el proceso de las vacunas de México? También lo de las variantes del coronavirus. Si nos puedes platicar un poco de todo esto. Ok, muy bien. Bueno, las vacunas que probablemente lleguen a México sería la de Pfizer, que ya llegó en realidad, la Sputnik, que no sé si recuerdan o vieron el live de la vez pasada con el doctor, que yo les dije que no me pondría la Sputnik porque no había leído el artículo. Voy a tener que retractarme de mis palabras porque ya leí el artículo y parece ser una muy buena opción de vacuna, pero los rusos no habían dejado que leyéramos el artículo y pues yo no me iba a poner algo que no hubiera leído sobre evidencia. Y la otra es la de Cancino, que ahí sí los chinos no quieren pues darnos mucha información. Entonces, pues a reserva de que el artículo salga y veamos que realmente tiene alguna efectividad, pues ya platicaremos de eso. Ahora, ¿cómo funciona la vacuna? Vamos a hablar primero de la Pfizer y luego la de Sputnik. La Pfizer funciona de la siguiente manera. Lo que hicieron es crear un RNA mensajero, este quiere decir una lista de indicaciones de cómo hacer la proteína Spike, que si recuerdan, esta es la que se ancla para poder entrar a la célula. Entonces, viene en una capa como de grasa, por decirlo así, y adentro vienen las instrucciones. ¿Qué pasa? Cuando nos ponen la vacuna entra a la célula con este RNA mensajero, con las indicaciones. En el cuerpo humano hay un órgano, un organelo, más bien dicho, que es de la célula, que hace las proteínas. Eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, el que hace las proteínas recibe la lista de indicaciones de cómo hacer esa proteína, la procesa, lo hace como si fuera una receta de cocina y entonces cuando ya hizo la proteína, la saca de la célula. Y entonces, ¿qué pasa? Ya que ya está fuera esta proteína, nuestro cuerpo dice, eso yo no lo reconozco, no es de Jessica, ¿no? Atácalo. Y entonces empezamos a crear anticuerpos contra esta proteína, que es muy importante porque sin esa proteína no podría anclarse el virus para entrar a la célula. Entonces, esa es la manera de cómo funciona la vacuna de Pfizer y a raíz de eso vienen también muchas dudas que me han preguntado si te puedes enfermar a raíz de la vacuna. Y realmente no te puede dar COVID por la vacuna porque no te están inyectando el virus, ¿no? Yo le digo a mamá que antes, o hay algunas vacunas que lo que hacen es atontar el virus y ya que está atontado te lo inyectan, ¿no? Pero pues existe la posibilidad de que se desatonte el virus, ¿no? Y aquí realmente no existe esa posibilidad porque solo te están inyectando la lista de indicaciones de cómo hacer esa proteína, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí, sí, ¿Sí? sí, se Ok. entiende. Y la otra vacuna, que es la de Sputnik, lo que hacen es que usan un vector de un virus. Esto quiere decir que agarran un virus que se llama adenovirus, como que le quitan su personalidad, por decirlo así, y le meten igual las indicaciones de cómo hacer la proteína. Y entonces, una vez que entra el virus a tu cuerpo, o sea, el virus se ancla a la célula
ya entra a la célula, igual, o sea, el quien tiene que hacer la proteína hace la proteína spike, lo saca y entonces ya tu cuerpo hace anticuerpos contra eso. La efectividad realmente de las dos es muy buena, más o menos la de Pfizer, la efectividad ronda como en el 95%, y la Sputnik más o menos ronda en 91% la efectividad contra el COVID, o sea, contra que te enfermes del SARS-CoV-2. Y lo más importante es que la efectividad para que te dé COVID severo, o sea, de que te proteja contra que te dé un COVID, que necesites estar intubado es del 100%. Esto se vio más o menos, o sea, se vacunaron como a 30,000 personas rusas. Entonces, realmente la efectividad que es más importante es que no tengamos saturados los hospitales, de que no sea gente que se muera, ¿no? A pesar de que tenga la enfermedad, pues que esté protegido contra formas graves. Yo les digo que la vacuna de influenza se aprobó con el 60% de inmunidad. O sea, estamos hablando de 30% más, realmente es bastante. Y la verdad es que el artículo de la vacuna Sputnik está muy bien hecho, hicieron bastantes pruebas para ver si realmente generabas inmunidad o no. Se midieron los niveles, o sea, de los anticuerpos, se midieron los niveles del otro tipo de inmunidad que tenemos, o sea, realmente hicieron un buen trabajo y creo que es una buena vacuna, creo que es una muy buena opción. Y la verdad es que ahora sí, si me preguntan qué vacuna te pondrías, pues la verdad, ahora sí que la que me toque, ¿no? O sea, como que no estamos en un momento tan donde tenemos tantas opciones como para escoger y por lo menos de las vacunas que han salido hoy en día, los artículos, la mayoría son muy buenas opciones. Y la otra ventaja que tuvo también la vacuna de Sputnik es que bueno, las dos se hicieron los estudios con mayores de 18 años, no incluyeron ninguno de los dos embarazadas, sin embargo, la de Pfizer y la de Moderna se aprobaron en uso como emergente, se llama, en pacientes embarazadas, o sea, pacientes embarazadas que tenían un alto riesgo por exposición laboral o así, se podían vacunar y no se ha visto ningún efecto en estas pacientes, aunque no ha salido como el resultado total de los estudios, ¿no? Y la de Cancino, pues todavía no tenemos mucha información. Funciona un poco parecido a la rusa, pero pues no han compartido como sus datos. Sí, una pregunta. ¿Cómo funciona? Bueno, Sí. nos explicaste muy bien cómo funciona la vacuna para el coronavirus. ¿La de la influenza es el mismo sistema o es algo diferente? No, ¿Cómo? Sí, realmente esto es algo muy novedoso, o sea, realmente es algo que no se había hecho, o sea, realmente ya se estaban probando y por eso también salieron tan rápido las vacunas, que es algo que me preguntan mucho, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué opinas de que salieron muy rápido? Esta tecnología del RNA mensajero no se había usado antes en otras vacunas, pero se estaba probando para una vacuna para ébola y una vacuna para el VIH. Y entonces como que de ahí como que tomaron la idea, ¿no? Y lo otro que les decía mucho yo es que habitualmente para que un proceso de alguna vacuna o medicamento sea rápido, necesitas mucha inversión y necesitas muchos voluntarios. Y realmente ahorita con el COVID como que todo se alineó para que saliera tan rápido, pero lo que hace, las vacunas de influenza son virus vivos atenuados habitualmente, ujú, aunque depende qué vacuna te pongas, pero claro. Sí, es diferente, pero bueno, nada más como por curiosidad. sí, Te quería preguntar otra cosa. ¿Y una persona después de vacunarse se puede embarazar? ¿Pierdes fertilidad? ok. Esta parte que a veces a las jóvenes es muy importante. Pues por ahorita no hay ninguna evidencia de que pierdas fertilidad o que tengas algún problema en ese aspecto. Realmente, igual como todo, o sea, vamos a saber más a futuro, pero por lo menos por el momento no se ha visto ningún efecto adverso en ese aspecto y tampoco tiene como una fisiopatología, o sea, como que no tiene alguna lógica médica que suceda esto, ¿no? O sea, como que no tendría Claro. por qué suceder. Entonces, realmente no puedo decir que no al 100%, pero pues no sé, es poco probable. Y la otra parte que mucha gente también está angustiada es que como que no se han visto los efectos adversos a largo plazo, ¿no? De las vacunas. Y realmente lo que los estudios dicen es que el 85% de los efectos adversos de las vacunas se presentan en los primeros 4 meses. Y todas estas vacunas de las que estamos hablando
ya pasaron estos 4 meses y no se vieron efectos adversos graves, ¿no? Ujú. Igual y pues tenemos, no sé, mala suerte y en ese 5% que nos queda o en el 15% que nos queda, pues habrá algo, pero creo que la decisión ahorita es, o sea, o que te dé COVID y no sabes realmente cómo te va a ir, y realmente muchos incluso que tuvieron COVID leve tienen muchas secuelas a largo plazo, como esto que estamos platicando de la fatiga, el cansancio, dolores de cabeza, versus ponerte una vacuna que la ciencia pues ha hecho un buen trabajo para esto, Claro. ¿no? Entonces creo que yo, bueno, yo ya me puse mi primera dosis de Pfizer, espero que me llegue la segunda. Entonces, pues sí estoy como, sí Qué bueno, prefiero vacunarme a pues, tener el riesgo del COVID, ¿no? claro que sí. Hay otra pregunta que te preguntan, ¿realmente sirven las toallitas húmedas y el alcohol para remover el virus de los objetos, así con las O cosas? sea, agua y jabón es suficiente para matar al virus. Realmente no necesitamos, o sea, algo muy, muy exagerado. O sea, el agua y el jabón en realidad es un poco más efectivo que el alcohol o que el gel antibacterial para matar al virus. Las toallitas húmedas, pues si tienen jabón, hacen un buen trabajo. Si tienen unas toallitas antibacteriales, también hacen un buen trabajo. Así que sí, sí es una buena opción. Ah, ok. Y hay otro comentario que hacen que dicen que la gente cuando va a los centros Ajá. comerciales, que te toman la temperatura en la cara, en la frente, que no te lo toma en la frente, que sí te lo toma en las manos. Entonces, eh, están haciendo mal el trabajo, ¿no? Como que una observación de que Sí, sigue siendo un poco inconsciente todo esto. sí. Yo les digo que me dio mucho coraje porque al principio yo me peleaba mucho con la gente. O sea, les explicaba, no, mire, me la tiene que tomar en la frente porque es la manera correcta, yo soy médico. Y realmente también creo que fue un poco como de todos. O sea, como que el mundo dijo, ¿sabes qué? Que le tomen la temperatura donde quiera. Ya, pero que me dejen en paz. Y entonces yo siento que fue una lucha que ni siquiera luchamos, ¿no? O sea, como que no se hizo la lucha de tratar de cambiar este pensamiento. Y a mí es algo que me da mucho coraje. Hoy en día sí les pongo nada más mi mano y ya, porque si no digo, o sea, Sí. ¿Y cómo ves que sigan los contagios? Aunque la gente se empiece a vacunar, ¿cómo sientes que los contagios pueden seguir? yo creo que realmente estamos en un punto donde ha habido mucho crecimiento de los contagios y realmente no se ha frenado el pico que ya llevamos teniendo un rato. Lo otro que es importante también es que la vacuna, por lo menos la de Pfizer, no te protege contra que te contagies del virus, ¿no? Entonces, aunque yo ya tenga, primero, para que la vacuna sea efectiva, la de Pfizer necesitas tener las dos vacunas, o sea, las dos dosis con 21 días de separación y después de la segunda dosis, contar 14 días para que tu cuerpo haya hecho anticuerpos de manera adecuada. Y después de eso, te puedes contagiar del virus, pero no tener la enfermedad. O sea, puedes tener el SARS-CoV-2, pero no tienes COVID, pero Claro. sí lo puedes transmitir, ¿no? Entonces, yo que estoy vacunada, me sigo cuidando como si no tuviera la vacuna, porque una, no estoy exenta de enfermarme, dos, no estoy exenta de enfermar a alguien, ¿no? Entonces, realmente hasta que un porcentaje de la población muy, muy grande esté vacunado, no vamos a poder quitar las medidas de protección y yo creo que eso va para largo. La vacuna rusa, justo se hicieron estudios, al aplicar la segunda dosis, que también es de 21 días, antes de ponerles la vacuna, a todos les tomaron PCR de COVID. Y entonces ahí se vio que a pesar de que solo llevaban una dosis, no habían contraído el virus la mayoría de las personas, ¿no? De los participantes. Entonces, supuestamente la vacuna rusa te debería de proteger un poquito más desde la primera dosis, pero de igual manera no estás exento de transmitir el virus y de igual manera no estás exento de tener COVID. O sea, tenemos un paciente hospitalizado que se puso la vacuna de Moderna y tiene COVID. O sea, se puso una dosis, se regresó a México y ahorita está hospitalizado, ¿no? O sea, nada, como que no tenemos todavía nada ganado, ¿no? Claro, porque dicen que cuando ya pusiste una toma de la vacuna, si te da el coronavirus, te da más ligero. ¿Es correcto esto? Realmente todavía no se sabe mucho porque no existen estudios de esta manera.
O sea, realmente los estudios lo que hicieron fue, tienes la segunda, o sea, si tuvieron síntomas, les tomaban la prueba, ¿no? Y entonces si la prueba salía positiva, veían cómo evolucionaban. Habitualmente a la mayoría les fue un poco mejor, pero dicen que hay un punto, o sea, igual todavía no hay como artículos que evidencien esto, pero hay como esta teoría de que si el cuerpo está como entretenido en atacar a la vacuna, como que se descuida un poco de como atacar realmente al virus, ¿no? Todavía no sabemos mucho, vamos a ir viendo con el tiempo y cuando se vayan haciendo estudios, ¿no? Pero supuestamente sí te debería de proteger un poquito, por lo menos a que te dé grave. Sí. No sé, yo creo que ya no hay preguntas, pero te quiero decir que hay muchísimas felicitaciones de verdad de todo el público en Bueno, Facebook y también aquí en el chat del Zoom. Ay, pero nos acaba de llegar una pregunta. sí, sin problema. Dice que si ya tuviste la enfermedad y que ya incluyeron el adenovirus 5, entonces ya te sirve la vacuna. Ya no te sirve la vacuna. Ah, ok. Esto es como la Sputnik, ¿eso es cierto? Ok, justo de lo que les platicaba, o sea, como que el medio de transporte, por decirlo así, que usa la vacuna rusa, o sea, que usa la Sputnik, para lograr meter las indicaciones para hacer la proteína, es un adenovirus. Ahora, los adenovirus son virus que han existido mucho tiempo en todo el mundo, pero que son un poco más prevalentes en Latinoamérica y que la deficiencia que tiene, pues que se probó solo en rusos, es que los rusos, pues son otra población enteramente diferente y no tienen tanta, o sea, no se enferman tanto por adenovirus, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue, o sea, abusar de ese virus, dicen, tu virus, te voy a usar de medio de transporte para que tú lleves las indicaciones. Si tu cuerpo, o sea, como mexicano, porque estamos más expuestos a los adenovirus, tiene anticuerpos contra ese tipo de virus, lo que va a hacer es no permitir que el virus lleve la indicación, sino que lo va a destruir. Entonces, se tiene esta teoría, que tampoco está comprobada, de que en países latinoamericanos va a tener un poco menos efectividad la vacuna rusa por esta razón. Ahora, algo que hicieron los rusos que no hicieron los chinos fue que la primera vacuna es con un virus y la segunda vacuna con otro virus. Por si llegaste a hacer anticuerpos la primera vez, igual puedas recibir la segunda dosis. No sé si queda como respuesta la duda. A No ver, sé. A ver, déjame ver si puso algo más. todavía no sabemos. Vamos a ver qué pasa en población pues latina. Claro, Ahorita creo que los argentinos y los venezolanos ya recibieron la vacuna y pues va a ir saliendo información conforme claro, vayamos teniendo. claro. Y bueno, pues, ¿para cuándo tenemos esperanza de tener menos contagios? ¿Cómo ves bueno, la perspectiva, ¿no? Como, Pues realmente es muy difícil. Yo la verdad es que irónicamente sí creí que iba a durar mucho, no sé si tanto, sí, pero sí les dije como desde el principio que yo creía que en octubre como que iba a seguir como el mismo pico. Realmente creo que la gente, estamos en un punto donde ya está muy cansada de estar en su casa, donde realmente ya estamos como muy hostigados de no salir a hacer cosas, cada vez abren más cosas y entonces cada vez es pues como menos prudente. O sea, estamos en rojo, pero ya están abiertos los centros comerciales, están abiertos los restaurantes. Entonces, realmente yo creo que no vamos por un buen camino en esa parte, ¿no? O sea, los lugares están muy llenos de mucha gente. El otro día pasé por el pueblito de Teca y de verdad nadie traía el cubrebocas. Entonces, o sea, como que es muy difícil realmente controlar algo cuando son pocas las personas que realmente están siguiendo las indicaciones. O sea, y es pelearte con, pues con el mundo, ¿no? O sea, es como muy difícil esta parte. claro. La que te hizo la pregunta del adenovirus, te Ajá. pregunta, entonces, ¿es menos seguro? O sea, ¿seguro a qué te refieres? O sea, en cuanto a efectos adversos, se vieron más o menos los mismos efectos adversos que en la de Pfizer. Te duele el brazo, tienes un poco de fiebre, como síntomas de gripa. No se vio que tuviera algún efecto adverso mayor. Es, o sea, no sabemos, en la población rusa, sabemos que es 91% efectiva para que no te dé COVID y es
100% efectiva para que no les dé COVID severo. Pero en la población latinoamericana todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, creo que no te podría dar una respuesta hasta que haya un artículo y algún estudio que se haya hecho pues, en población latina, donde creemos que tenemos más anticuerpos contra este adenovirus, pero no lo sabemos. Sí, pregunta, ¿es probable que no funcione bien aquí? Bueno, en los países latinos, me imagino. Realmente no sabemos, porque mira, aunque tengamos, o sea, aunque tengamos contacto con el adenovirus, no sabemos cuánto, o sea, nadie ha hecho un estudio para ver si tenemos anticuerpos o no. Si sí tenemos anticuerpos, ¿cuánto tiempo nos duran? Entonces, como que realmente, ¿qué tal si los anticuerpos del adenovirus duran un mes? Pues ya, si tuviste un mes, hace un mes gripa, pues ya no vas a tener problemas, ¿no? Todavía no sabemos, hay que ir viendo con, o sea, con estudios. Realmente eso es una pregunta que no tengo la respuesta hoy porque la ciencia todavía no lo sabe. Cuando la sepa, se las mando por ahí. Claro, Se no, la pues hago llegar, se lo prometo. Jessica, sí, gracias, muchísimas gracias. Bueno, y también te podemos, si le quieres dejar tu contacto Sí, de tu Instagram, porque que la gente te pueda seguir porque sé que sacas cada semana nuevas pláticas, estaría muy bien. sí, claro. Yo realmente tengo mi Instagram y mi Facebook. Pueden encontrarme de las dos maneras. Soy un poco más intensa en el Instagram, pero está conectado, entonces todo llega a los dos lados. En Instagram estoy como doctora, o sea, DRA, punto, Jessica con J y una S, NR. Igual si quieren se los dejo en los comentarios para que lo tengan. Y Sí. realmente es un Instagram muy interactivo. Hago preguntas, hago trivias, hago juegos, respondo todas las preguntas que quieran. Y de igual manera en Facebook estoy como doctora Jessica Nanús, está un poco más fácil, así como está en la publicidad. Y pues cualquier duda que tengan, pues estoy para ayudarles y para contestarles. Y creo que Claro, pues dar información real y confiable es demasiado importante en estos momentos, ¿no? claro. No, nosotros somos los que estamos todos muy agradecidos, todo el equipo de Gira está muy agradecido contigo porque sabemos que en este momento que estamos afrontando una situación súper adversa y con poco conocimiento, ha sido muy difícil toda esa parte, ¿no? Pero también es muy importante estar informados Sí, y tener una información correcta y basada en hechos, ¿no? Verdaderos. sí, Y de verdad te agradecemos mucho tus explicaciones. Creo que eso también como que tranquiliza al público y nos da la oportunidad de, pues, de ver que sí se están haciendo todo lo posible para que salgamos adelante. sí, Y pues también invitarte para luego que tengamos más novedades sobre el claro. coronavirus, dar otra plática y agradecerte mucho y también comentarte que muchísimas felicitaciones y que la verdad estamos muy orgullosos que tú haces parte de nuestra comunidad y que eres una joven súper, pues con ganas de salir adelante y bueno, y de verdad nos da muchísimo gusto y te queremos felicitar y pues primero Dios, pronto nos volvemos a ver Sí, y aquí hacemos. andaremos. Y pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta pues participar en estas cosas. Así que pues aquí andaré por aquí. Claro, no, no, no. Y pronto también esperemos que ya no hablemos tanto de coronavirus, Sí, hablamos otros de otros temas, temas. ¿no? Algo más, porque también vale la pena como distraernos con otros temas. Claro, sí, también es importante. Bueno, ¿quieres volver a decir lo de tu página de Instagram y de Facebook? Sí, en Instagram estoy como dra.jessica, que es Jessica-NR. O sea, como Jessica NR, nada más que mi nombre es con J y una S. Y Sí. por ahí me pueden buscar. Y en Facebook estoy como doctora Jessica Nanús, mi nombre más fácil. Y el mensaje, la verdad, es que esperemos que pronto llegue la vacuna a México, Sí, esperemos. que ya puedan vacunar una gran parte de la población Sí, y que se empiecen a disminuir los casos y que claro. podamos retomar nuestras vidas. Y la tranquilidad también yo creo que para vacunarnos, ¿no? Creo que también, o sea, Claro,
ya que llegue la vacuna, que sí se quieran vacunar, ¿no? Porque también ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Claro, claro, claro que Entonces, sí. No, muy, muy bien. Y la que te hizo la pregunta ya te agradeció mucho de la perfecto. respuesta y todo. Pues bueno, Bueno, está hasta bien. luego. Bueno, buenas noches a todo Buenas el noches. público y pues vamos a tener otras cápsulas como esta y de verdad te agradecemos mucho. No, de qué, con mucho gusto. Bye. Bye. Jess, no te desconectes. Ay, ya se fue. Ya se fue. Cerramos si quieres, Marlene. Sí, ¿no? Sí. Bye, ya la cierro, bye.